y estamos con señor Lobo, que nos va a contar temas alrededor de... Bueno, hoy quería hacerse un simposio aquí el solo de 40 minutos, no lo hemos dejado, así que lo ha tenido que reducir a 15 minutos. Dentro de 15 minutos estamos con nuestra invitada de hoy, Esther Claudio. Dale, señor Lobo. Venga, perdona, una muy rápida, que Antonio Mautor, respecto a lo de Neymar, puso: los futbolistas brasileños, en su gran mayoría, vienen de las clases más desfavorecidas de la sociedad. Ver esto es una pena. Eso Muy bien. Opinaba él. Bueno, vamos a perdonar por la voz cazallera que tengo, pero estoy un poco acatarrado. A ver si no la pierdo durante estos 40 minutos de sección. Bueno, ir avisando a Esther que retrasamos la entrevista. Sí. Vamos a recuperar un Bruselas habitual. Vamos a hablar de temas europeos y luego un tema de política internacional, de política africana. En cuanto al tema europeo, hay que resaltar la cumbre de ministros del ramo de la energía del viernes, en las que se votaba una propuesta de la Comisión de ahorro energético. Por hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido, ha habido dos medidas claras. Acordaros cuando hablábamos antes de verano, en la anterior temporada, del mercado marginalista y cómo el gas determinaba el precio de todo el mix energético. Pues eso no solo es injusto para el consumidor, porque pagamos todo a precio de gambas, como aquel que decía, el ejemplo que ponía en algún tuitero, sino que también hay productoras de energía, sobre todo las renovables, que tienen costes de producción actualmente muy bajos y que gracias a ese precio marginalista obtienen beneficios muy altos. Una de las primeras medidas que se ha hecho y que se ha aprobado el viernes es establecer un límite de 180 euros el kilovatio, lo cual parece bastante lógico para reducir un poco sus beneficios. Y la segunda medida que se ha hecho es un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la industria de las energías fósiles, sobre todo la industria gasística. Al haber mucha demanda y poca oferta a causa de la situación de la guerra a Ucrania, obviamente los precios del gas han subido muchísimo. Entonces se ha establecido un impuesto en el que se ha hecho una media de los beneficios que han tenido desde el 2018 al 2021 y han dicho, pues mira, todo lo que supere más del 120% de esa media, pues se va a poner un impuesto de un 33%. Es decir, que no se está limitando sus beneficios, sino que lo que supere un 120% de beneficios, solo lo que supere, es decir, si tiene un 125% de beneficios, se aplica un 33% a ese 5%. No sé si me explico. O sea, tampoco es eso es, perdona, no sé si lo has mencionado ya con ese nombre, pero es los beneficios que hay desde el cielo, ¿no? Exactamente. Se aplica sobre todo a las industrias de energías fósiles. Esto por recordar que lo propuso Podemos ya hace 2 años y unas cosas que se dijo es que Bruselas no lo permitía. 2 años después, Bruselas lo acaba de aprobar. O sea, por ver también los cambios de paradigma que están ocurriendo, que son curiosos. La Comisión calcula unos 140.000 millones de beneficios para los ciudadanos con este impuesto y esta reducción de beneficios para la industria, lo cual se supone que debería revertir en los ciudadanos. Luego hay una tercera propuesta que es no solo estos impuestos y esta reducción de beneficios, sino también limitar el consumo. Se ha puesto una horquilla entre un 10 y un 5%. Todavía se están viendo cómo implementar estas medidas, pero bueno, ahí se ha quedado. Y hay 2 elementos que se han quedado en el tintero, que ha generado mucha divergencia. Como sabéis, la mayor parte de las decisiones a nivel de la Unión Europea se toman por consenso y no ha habido consenso en estas 2 medidas que voy a explicar, que es, primero, establecer un tope al precio del gas importado, al tope del gas, o sea, del precio del gas ruso. La Comisión se ha echado para atrás por las consecuencias que podía tener geopolíticas de tensar demasiado la cuerda con Rusia. Y luego la excepción ibérica. Establecer que la excepción ibérica se aplique en toda Europa. Recordar que la excepción ibérica es algo que consiguió el gobierno de Sánchez y el gobierno portugués, porque se supone que somos una isla energética con pocas conexiones con Europa. Entonces, estas medidas que abarataron el precio del kilovatio en la península ibérica, pues no revertirían en una competencia deshonesta o desigual con respecto a nuestros socios europeos. Pero básicamente aquí se puso en ese mercado marginalista pues un límite al precio del gas. Se dijo,
son 50 kilovatios por hora y eso es lo que fija el precio. Obviamente estamos pagando más. Ahora mismo el precio de la luz a día de hoy, en la península ibérica es de 114 euros frente a los 400, por ejemplo, de Bélgica. Es decir, esta limitación está funcionando, pero dices, bueno, de 114 a los 40 que se puso, ¿qué ocurre? Básicamente hay que tener en cuenta los costes de producción, también la tasa de emisión de CO2 y también la compensación que hay que darle a las empresas que utilizan solo gas, que utilizan un gas mucho más caro que los 50 euros megavatios. Pero bueno. Señor Lobo, perdona, un segundo. Sí. Sin ánimo de abrir un melón, pero sí con el ánimo de darte un pequeño descanso para que vayas recuperando tu voz. Solo una cosita. ¿Esta excepcionalidad ibérica tiene que ver con el empeño, creo que sobre todo de Francia, de no favorecer la compra de gas argelino? No, realmente, o sea, el establecer la excepción ibérica para... No, sobre todo pensaba en el sentido de que, como se estableció que España, bueno, que la península ibérica no iba a ser competencia para las energéticas del norte, si aumentara la compra de gas procedente de Argelia, quizás ahí sí pudiera ser competencia. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, tiene sentido, pero bueno, la excepción ibérica se va a acabar imponiendo en Europa. O sea que es cierto que eso es un factor que podría suponer una competencia, pero también hay que asumirlo. La península ibérica lo llevamos diciendo tiempo, desde la guerra con Ucrania, por el tema de la agricultura, que se ha aumentado un montón la producción agrícola en la península ibérica y en el sur de Europa, y también por la energía, pues va a ser beneficiada. Es una coincidencia geopolítica, pero bueno, en las guerras siempre hay regiones que ganan más que otras y la península ibérica ya está siendo beneficiada en varios sectores y uno de ellos es el energético y obviamente se quiere evitar esta competencia, pero bueno, se va a asumir que ya a día de hoy, con estos precios tan diferenciales, ya hay un beneficio en la península ibérica. Y bueno, al final es una medida que se acabará implementando. De hecho, hay un documento de trabajo en la Comisión Europea que está circulando y bueno, lo quieren llamar de otra forma, pero al final es exactamente lo mismo, establecer un límite al precio del gas en este mix energético. Pero bueno, que está bien traído porque sí que es un elemento que se está teniendo en cuenta y que está retrasando la implementación de esta medida a nivel de toda Europa. Eso es lo que ha pasado en el Consejo de Ministros del viernes. Luego también quería comentar una pequeña anécdota que ha pasado a nivel del Banco Central Europeo. Philip Lane, el economista jefe, ha dicho que bueno, ahora con este tema de la inflación, pues una de las cosas que hace el Banco Central Europeo es subir los tipos de interés para que la gente, o sea, para que sea más difícil pedir dinero, entonces se reduce el consumo y se reduce la inflación, ¿vale? Así, para hacerlo muy lineal y muy sencillito. Pero ¿qué ocurre? Que tú al subir los tipos de interés, pues tú como Estado financiarte, pues es más caro, porque pedir dinero para financiarte pues es más caro y eso hace que tu déficit sea mayor. O sea, es decir, el déficit, que es la diferencia entre ingresos y costes, pues, o sea, entre gastos e ingresos, pues hace que al pedir dinero con tipos de intereses mayores, pues tengas más déficit. Entonces, ha dicho que hay que solucionar esto de alguna forma y ¿qué creéis que el Banco Central Europeo, bastión del neoliberalismo, ha propuesto como solución para equilibrar y conseguir más ingresos? Bajar los impuestos. No, pues precisamente ha pedido más impuestos para los ricos. ¿Por qué digo esto? Porque, mira. Porque ya está cambiando el dogma ya, ¿no? Del liberalismo. Vale, pero vamos a intentar entender por qué está cambiando el dogma. Porque esto lo quiero hilar con qué está pasando en el Reino Unido. No sé si sabéis que Liz Truss ha ganado, bueno, ha sido nombrada a dedo, que es una posibilidad dentro del sistema democrático británico, ha sido nombrada a dedo por un comité de conservadores y es la nueva primera ministra y ha venido con un programa económico muy agresivo. Ella se reconoce como una admiradora de Thatcher y es lo que hubiera hecho Thatcher hace 80 años. Ha hecho una bajada de impuestos salvaje diciendo que si los ricos pagan menos impuestos van a invertir más y van a dar más dinero a la sociedad y crear más impuestos y más riqueza. Esto primero, hay muchos estudios que demuestran que no es cierto. Eso del trickle-down economics no es cierto, no está amparado por bases económicas sólidas.
Y además las grandes instituciones financieras, no solo el Banco Central Europeo, sino el Fondo Monetario Internacional, me han dicho que es una auténtica locura en este contexto. Y de hecho, los mercados financieros están castigando mucho a la libra y a la deuda soberana del Reino Unido. Entonces, parecería que esto es un cambio de paradigma, pero realmente nos tenemos que fijar qué es lo que está ocurriendo en la mayoría de las sociedades europeas. En Irlanda ha habido manifestaciones multitudinarias este fin de semana, ha pasado en los países del este de Europa. Mi interpretación es que el poder es consciente de que esto es una bomba a presión. Estamos en una situación de crisis sistémica, un poco enlazando con lo que comentaba Antonio en su sección, que está tensionando el equilibrio social, está tensionando el contrato social que ha funcionado durante unos años en Europa y ahora está generando muchas desigualdades y lo peor está por venir. Y saben que la contestación social es peligrosa para sus propios intereses. Y por eso está intentando hacer políticas redistributivas. Yo no creo que sea por conciencia y por intentar cambiar el dogma porque se han dado cuenta de que hay una equivocación, sino por un mecanismo de autopreservación. Veremos en qué queda esto, lo iremos siguiendo en las próximas semanas. Pero bueno, es interesante ver estas dinámicas del Banco Central Europeo, cómo están respondiendo los mercados a las políticas neoliberales del Reino Unido y qué está ocurriendo en general con estos nuevos impuestos a los ricos que los partidos conservadores, sobre todo en España y en otros, están intentando utilizar los viejos dogmas neoliberales, pero como está habiendo una resistencia que yo creo que es por esta tensión social. Y para cerrar la sección de hoy, cerrar con una noticia de estas que se escapan al radar de los medios de información, y que en este caso tiene que ver con Burkina Faso. Ya hablamos la temporada pasada de Thomas Sankara, del gran revolucionario de la antigua Alto Volga y de lo que es ahora Burkina Faso. Pues es un país del Sahel donde ya en enero hubo un golpe de Estado y el jueves hubo otro nuevo golpe de Estado de un capitán del ejército que se llama Ibrahim Traoré, y la justificación de este segundo golpe de Estado en 9 meses, es por la situación de inseguridad en la región, en Burkina Faso. Y decimos, ¿la inseguridad a qué se refiere? Bueno, hay un tema en el Sahel, del que ya hemos hablado también en su momento, que es el incremento de los ataques yihadistas. Esto es interesante, hacer la lectura de lo que está ocurriendo en el Sahel, que está teniendo consecuencias muy directas en los flujos migratorios hacia Europa, que están contribuyendo a la inestabilidad y al oportunismo político del fascismo en Europa, y es un elemento cierto. De hecho, Francia, con la operación Barkhane, ha estado presente en todo el Sahel, se retiraron de Mali hace poco, pero bueno, la presencia de las potencias occidentales para intentar estabilizar la región lleva ya bastantes años, desde el 2014, con resultados bastante estériles. Y hay que preguntarse de dónde viene ese repunte del yihadismo, que realmente no era tan predominante, y viene de las invasiones de Irak, de las invasiones de Afganistán, de ese 2001 fatídico y estas políticas expansionistas de Estados Unidos. ¿Y por qué me quiero centrar en esto? Porque hoy en día estamos haciendo algo similar, que podremos cuestionarlo, decir si es positivo o no, pero es un hecho cierto, es que estamos inundando con armas una región que es Ucrania y Rusia, pero en Ucrania y es cierto que hay secciones del propio ejército que son filofascistas, y veremos qué ocurre. Igual que se nutrió y se alimentó con armamento una región que hoy, 20 años después, estamos pagando las consecuencias del repunte del yihadismo, habrá que ver qué ocurre con esta grandísima cantidad de armas que está recibiendo Ucrania, que, por cierto, hubo mucho cuestionamiento porque mucha parte del armamento, sobre todo en los primeros meses, se perdió. ¿Qué va a ocurrir y qué monstruo estamos alimentando y qué va a ocurrir también en 20 años? Que también esto tenemos que tenerlo en cuenta y aprender de lo que está pasando ahora y qué puede estar pasando también, las consecuencias que van a pasar en el futuro de lo que estamos haciendo actualmente. No sé si explico o intento o queda claro por dónde quiero. Totalmente. Y con esto queda cerrada la sección de hoy.
Muy bien. Bueno, ya puedes beber agua, señor Lobo. Sí, señor Lobo. No sin antes contestarme a una cosa que viene un pelín a destiempo porque es sobre, otra vez, volviendo a lo de la energía. Todavía no ha entrado la invitada, así que me permito esta repregunta. Y es que, a lo mejor lo has dicho y no me ha quedado claro, pero bueno, esa excepción ibérica, tú has dicho que queda compensada con un tope al precio del gas para aquellas energéticas que solo se dediquen a la comercialización de eso, del gas, o algo así. Pero al final lo que veo es que hay los contratos nuevos de electricidad domésticos que se hace la gente, y digo la gente, las personas, yo, tú, él, aquellos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ella, no me salían los pronombres, les viene un epígrafe en la factura que dice compensación por el tope del gas y pagan un poco más. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que está muy bien, que la excepción ibérica ha sido una pasada, que ha sido un puño encima de la mesa ya por marzo, abril, ya no me acuerdo cuándo, mayo, que nos explicaste en directo en un par de conexiones con Bruselas, pero una vez que eso ocurrió y que es verdad que España al por mayor está pagando menos por la luz, por la energía, mejor dicho, al final son las familias las que tienen ahí un epígrafe adicional y están pagando un poco más por el consumo de energético, ¿no? Sí, no, y por supuesto es cierto. Y vamos a ver, sobre todo, ahí has hecho un aporte muy bueno, sobre todo a nivel mayorista, se ve claramente los efectos positivos de la excepción ibérica. No sería justo decir que no ha tenido ningún efecto. Los cálculos son que ha supuesto un ahorro con respecto al resto de Europa de un 16%. Es decir, el ciudadano ibérico medio paga un 16% menos de luz que el resto de Europa. Que podría haber sido muchísimo más, por supuesto, que en ese Real Decreto de la excepción ibérica se podría haber quitado ese asterisco que veis en vuestra, tanto portugueses como españoles, en vuestra factura por la que se le compensa a las gasísticas por ese precio de la luz, por supuesto. Que no hubo coraje político para hacerlo, no hay duda. También es consecuencia de tener tantos exministros en consejos de administración de esas gasísticas. Vale. Entonces, bueno, todo está muy unido. Se podría haber ido mucho más lejos, pero bueno, un 16% es mejor que nada. Habría que ser muchísimo más ambiciosos, no nos podemos conformar con eso. Pero bueno, en el mercado mayorista ha sido muy exitoso, en el mercado minorista menos, pero ha tenido un impacto relativamente positivo, que también hay que reconocerlo y admitir que no es suficiente. Muy bien, señor Lobo. La parada del bus en la puerta de casa. No, era siguiendo la metáfora que había utilizado IGEA hace un tiempo. Resuelta la duda. Sí, el problema o sea, no es tanto el autobús, ¿sabes? Sino saber que el autobús de algunos que son izquierda tienen a mucha gente en las gasísticas que han puesto ese asterisco. Entonces, a lo mejor hay que buscar otro conductor que te deje un poquitito más cerca de tu parada, ¿vale? Y que no tenga también conductores en gasísticas. Amigos, ya está Esther esperando, así que vamos a darle paso. Muchísimas gracias, señor Lobo, muy, muy instructivo. Una vez más, como siempre, el Conexión con Bruselas de la semana y te vemos la semana que viene.